es, porque sabemos que en el Señor tenemos un buen futuro. Amén. Vamos a creerlo. Hay vida en el río de Dios. Vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre. El río de Dios está aquí. Una vez más, hay vida. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre. Río de Dios. Venga con convicción. Hay vida. Hay vida en el río de Dios. Hay con todo el corazón. Convicción de fe. Creyendo en la palabra de Dios. Los que puedan, díganlo saltando. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre. El río de Dios está libre. Solo la presencia de Dios es capaz de cambiar la tristeza en alegría y de cambiar esta generación para honra y gloria del Rey. Vamos a seguir cantando. Si los cielos y la tierra no pueden contener la presencia de Dios, tú no intentes contenerla. Alábale con libertad.
gracias, Señor. Gracias porque tú nos das libertad, Padre, para adorarte, Señor. Y en ti, Señor, podemos confiar, Padre. En ti permanecemos, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres, Señor.
Señor. En ti esperaremos, Señor, firmes, Padre, sabiendo que tú tienes el control de todo, Jesús. Tú eres digno, Señor Jesús. Solo tú eres digno, Padre. A ti nos rendimos hoy, Señor Jesús. Solo a ti, Padre. Recibe nuestra adoración, Señor. Esperamos en ti, Jesús, sabiendo que tú eres el único, Padre, que perdona, Señor, todos nuestros errores, Padre. Ante el trono de tu gracia, Señor, queremos permanecer, Jesús. Y tú eres el único que cambia las circunstancias, Señor, porque tú eres Dios de imposibles, Padre. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener
eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el tuyo es todo el honor, tuyo es todo el honor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Padre. No nos cansamos, Señor, de darte toda la gloria, toda la honra a ti, Señor Jesús. Bendito eres, Padre. Vamos a darle la gloria con un aplauso a nuestro Señor, amén. Para ti es toda la gloria, Señor, toda la honra, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos disfrutan de la presencia de Dios? Amén. Pues hace una semana celebramos nuestro 23º aniversario. Todavía por ahí está el 23ote, para que no se nos olvide. Gloria a Dios. Estuvimos muy contentos porque la semana pasada y semanas anteriores pues fueron de mucho trabajo, pero más que nada fue un trabajo del Espíritu Santo preparando el corazón de toda su iglesia para que pudiéramos recibir algo de Dios, algo de su Espíritu. Y creo yo que el Espíritu Santo está moviendo en esta iglesia. ¿No es así? Siempre es como un nuevo inicio, un parteaguas cuando tenemos un aniversario o un evento importante en la iglesia, que es importante para poder reconsiderar nuestro ministerio, nuestro llamado, nuestra vida en Cristo. Y bueno, creo que Dios tiene para cada uno de nosotros algo especial este nuevo año, este año 24 que empieza a correr, y pues vamos a estar no solamente a la expectativa de lo que Dios quiere hacer, sino listos, prestos y con las manos en la obra. Bueno, vamos a leer nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 23, quise decir. Hechos 4, 23. Si ya lo tienes listo, puedes decirle al que está junto a ti: yo ya lo tengo listo, ¿y tú? Si tú ya lo tienes listo y ves que el de al lado no lo tiene listo, dile: no temas, ahí está en la pantalla, ya lo tienen listo para todos. ¿Sí? Vientos. Si lo puedes seguir también en la lectura, ahí en tu lugar, yo lo voy a dirigir y vamos a leerlo. Dice Hechos 4, 23 al 31, vamos a leer. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulaban contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad
habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en aquel que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Gloria a Dios. ¿Esta es palabra de Dios? ¿Lo creen? Si lo crees, repite después de mí: creo en tu palabra, Dios. Creo que es mi herencia. La escucho, la guardo en mi corazón y vivo conforme a todo lo que dice de mí para tu gloria. Amén. Pedro y Juan acababan recientemente en el capítulo 2 de Hechos, estamos en Hechos 4, habían sido no solamente testigos, sino parte de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en la iglesia, en el nacimiento de la iglesia. El Espíritu Santo se movió en Hechos 2, cayó sobre todos los que estaban reunidos, los discípulos, los apóstoles, mucha gente por ahí, como 120, empezaron a hablar en diferentes idiomas, lenguajes espirituales, terrenales, como lenguas de fuego a través de cada una de las personas que están ahí. Y Pedro, lo que nunca había hecho hasta ese momento, comenzó a predicar el mensaje de Jesucristo, parado ahí en frente de todos, y da el mensaje de Dios. Hasta ese entonces el que predicaba antes era Jesús y Juan el Bautista en su momento, antes y un poco ahí contemporáneos, Jesús y Juan el Bautista, quienes se paraban al pueblo y hablaban. Pero los apóstoles no hacían eso, los discípulos no lo hacían. Pero Pedro, en este momento, cuando ya está lleno del Espíritu Santo, comienza a hablar y se convierten como 5,000 personas más o menos a Jesús, creen en Él, y empieza el Espíritu Santo a hacer lo que vino a hacer, a dar a conocer la gloria de Jesús. Entonces, muchas personas le llaman a este libro Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Muchas veces hemos escuchado tal vez eso, o tal vez la primera vez que lo escuchas. Si tú ves la primera página del libro de los Hechos en tu Biblia, si la tienes impresa, dice Hechos de los Apóstoles, y por eso se llama Hechos, es lo que hicieron, es un libro de historia, es un libro de los Hechos. Y mucha gente dice, no, son los Hechos de los Apóstoles, es lo que el Espíritu Santo hizo a través de los apóstoles. Pero bueno, ellos, Pedro y Juan y todos los apóstoles, habían creído, habían reconocido la verdad de las palabras de Jesús. Jesús les dijo que estas señales las que él hacía, seguirían a ellos, a los que creen, y hablaba de ellos cuando el Espíritu Santo estuviera con ellos, y que lo que Jesús hacía y cosas más grandes iban a seguir a los discípulos, a los apóstoles. Entonces, Pedro y Juan en este momento, estoy entrando un poquito en contexto, empezaban a ejecutar todo lo que el Espíritu Santo había planeado, había dispuesto para dar la oportunidad de dar a notar el nombre de Jesucristo, el mensaje de salvación, el nombre de Jesús, literalmente. Una iglesia llena del Espíritu Santo no puede detenerse ante las situaciones que lo rodean. Al contrario, una iglesia llena del Espíritu Santo entra en evidencia, y su vida empieza a dar evidencia de que Jesús es el Señor. Y yo creo que el Espíritu Santo ha llenado esta iglesia, la está llenando constantemente. Muchos de ustedes han recibido el don del Espíritu Santo, el don de lenguas, el don de predicar, el don de profetizar. Y es lo que hace una iglesia llena del Espíritu Santo. No es para otra cosa, sino para que el nombre de Jesús sea conocido. Aquí Pedro y Juan recientemente habían participado de la sanidad de un paralítico. Había un hombre afuera en la calle, así afuera del templo y todo, que pedía limosna porque había nacido paralítico, y pues se dedicaba a pedir limosna. Y es una historia conocida porque Pedro lo ve, y Pedro está con Juan ahí y le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, es una historia conocida, lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? El don del Espíritu Santo.
Entonces le dio parte de ese don, ese regalo del Espíritu de poder. Y le dice, levántate. Le extendió la mano y levantó. Es parte de lo que hay que hacer, ¿no? Hay que extender la mano y hay que ejecutar el poder del Espíritu Santo. Entonces este cuate, dice la Biblia que tenía más de 40 años, pues ya no estaba paralítico, salta y se emociona porque ya tiene sus 2 piernas funcionando y empieza a alabar a Dios. Pero toda la gente lo ve. Toda la gente lo ve y empiezan a asombrarse y hacen bolita. Y entonces Pedro aprovecha nuevamente la ocasión del poder del Espíritu Santo para predicar el nombre de Jesús. Pedro vuelve a decir, ¿por qué se emocionan o por qué se asombran de lo que le pasó a este paralítico? Si fue ese Jesús al que ustedes crucificaron y lo llevaron, pero la piedra que desecharon los edificadores, y aprovecha el mensaje, la ocasión para darle la gloria a Jesús, para hablar de Jesús y decir, es Jesús el Señor. Y entonces más gente, además de los 5,000 que se habían convertido en los capítulos pasados, empiezan a agregar más personas a la creencia de que Jesús es el Señor. Y cuando esto pasa, pues algunos religiosos de ahí dicen, no, esto no está bien, pues pensamos que al matar a Jesús, pues todo iba a morir, ¿no? O sea, se iban a dispersar y todo iba pues sí, a acabarse, pero no fue así. Entonces agarran a Pedro y a Juan, los aprisionan y los amenazan. Los amenazan y les dicen, ustedes no pueden seguir hablando y alborotando al pueblo con el nombre de Jesús. Prohibido. El nombre de Jesús está prohibido. No lo puedes mencionar. No lo puedes mencionar. Yo no sé si alguien de ustedes les haya dicho cosas como, aquí no hables de religión. Aquí no pongas tu música. Aquí no puedes hablar de esas cosas. Aquí no malborotas a la gente. Hablan de lo que sea y cada tapadez, cada tontería, grosería, leperada o cada ridiculez. No sé, se habla de lo que sea, pero no te ha tocado que te dicen, pero esto no. No, a ver, bueno. Algo así, dijeron, prohibido hablar el nombre de Jesús. Hoy vivimos en tiempos en los que parece que el mundo se ha confabulado, pareciera. Incluso algunos más escépticos y así medio curiosones osan decir que es un orden mundial, ¿no? Que están organizando todo para callarnos la boca y que, pues por supuesto, salga el anticristo y cosas así. ¿Y por qué piensa esta gente radical estas cosas? Pues porque parece que el mundo estuviera puesto de acuerdo para que pudiéramos hablar de cualquier cosa con libertad. Cualquier ideología religiosa, cualquier ideología de creencia, de la energía, de la fe, pues de nuestro cuerpo, de nuestra, no, lo que queramos, cualquier ideología. Pero cuando empieza a hablar de lo que la Biblia dice, de lo que Jesús hizo y lo que Jesús dice, parece que tienes que callarte, que tienes que detenerte y no puedes hablar con libertad. Parece que vivimos en un mundo donde, aunque se dice que somos de libre expresión, México es un país de libre expresión y libre culto religioso, pareciera que ya no es tanto así. A muchos de nosotros nos ha pasado, ¿no? Y vivimos tiempos donde se calla a los que proclaman la palabra de Dios. Incluso ya hay países, ciudades, en otros países, donde si dices abiertamente lo que la Biblia dice, que está en contra de algunas de las ideologías de hoy en día en la sociedad, los pueden meter a la cárcel. Entonces pastores empiezan a disfrazar o a callar ahí su mensaje un poco, o empieza a plantarse temor, porque el mundo así es. El mundo así es. Y en esos tiempos hay hombres de Dios que solamente por gracia de Dios están enfrente de algún grupo de personas, de algún público, o incluso enfrente de gobernantes, de presidentes, de políticos, de reyes. Hay gente que tiene esta oportunidad de hablar, y aunque a la luz no se vea, pues que hay como lo que le hicieron a Pedro y a Juan, que los callaron y los amenazaron, en realidad pasa. Aquí, si tú lees los versículos anteriores, te darás cuenta que los agarraron aparte, los escondieron, los hicieron a un lado, y es que no pueden estar hablando ustedes de Jesús. Y hoy a lo mejor tú dices, no, pues parece que no pasa nada, parece que no
pues no, aquí no nos prohíben hablar de Jesús. Al contrario, tenemos libertad y miren, con bocinas y gritamos y toda la cosa. Pero hay fuerzas políticas, sociales, económicas, que muchas veces nosotros no vemos y están confabulando leyes, reformas, cosas para que la iglesia deba callarse. Muchas veces ya ni preguntan. Antes se decía públicamente alguna decisión. Recientemente, cuando empezaron a aprobar el aborto, por ejemplo, aquí en Querétaro hace un par de meses, no lo hicieron público, ¿no? Y no le llamaron aborto, le llamaron control natal, no sé cómo le dijeron, ¿no? Pero cosas que no solamente pasan, pero si tú dices algo en contra, se te empieza a venir la gente encima, ¿no? Y Pedro y Juan fueron aprisionados, puestos bajo presión y con amenazas de proclamar. Pero el reciente milagro, si tú lees los versículos anteriores, el milagro del paralítico que se levantó era tan evidente porque todos lo conocían. Mucha gente de ahí alrededor lo había visto ahí tirado en el piso sin poder mover una pierna, pidiendo limosna. Estaban todos tan contentos y tan asombrados de lo que le pasó que no pudieron tacharle nada a Pedro y a Juan, como que hubieran hecho algo malo. El milagro, dice aquí la Biblia, si tú lo lees los versículos anteriores, dice que el milagro era tan notorio que no podían decir que fuera falso, que no podían decir que estaban mal, que no podían decir cualquier otra cosa, porque aparte dice que el señor tenía más de 40 años, el paralítico, y ahora, o sea, no era como que un niño y que inventaron algo, ¿no? Fue algo evidente. Hizo difícil hizo difícil juzgar a Pedro y a Juan. El milagro. Y nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo y por consiguiente surge en esta iglesia, en cada uno de nosotros, el denuedo, la libertad de empezar a predicar el nombre de Dios, el nombre de Jesús. Es lo que hacemos cuando somos llenos del Espíritu Santo, predicar. Si tú estás pidiendo la llenura del Espíritu Santo y no vas a proclamar el nombre de Jesús, entonces no sé para qué quieres el Espíritu Santo, para eso está. Hemos sido llenos. Se deben levantar Pedros y Juanes que compartan el mensaje a pesar de las amenazas. Ellos lo hicieron a través de un pretexto que fue el del paralítico. Es una realidad que cuando hay una evidencia así como muy vistosa, muy sobresaliente, pues la gente cree más fácilmente. Pero también es la verdad que va a haber más oposición y querrán cerrar la boca de aquellos que proclaman el nombre de Jesús, que predicamos la verdad. Hay círculos movidos por estas fuerzas que te digo que a lo mejor pues no saben ni lo que hacen, pero movidas seguramente por Satanás. Dice la Biblia que él es el príncipe de este mundo y gobierna este mundo. Ahí decimos, no, si Dios es Dios, ¿por qué no quita todas estas cosas? No, aquí en la tierra hay autoridad que le fue dada a Satanás por culpa del pecado de las personas. Entonces, nosotros debemos entender que hay fuerzas opositoras. Aunque creamos que estamos libres, que hay libertad, que todo se puede hacer y se puede predicar a Jesús, yo te invito a que lo intentes más seguido para que veas que sí existe la oposición. Tal vez si nadie te ha dicho nada es porque a lo mejor lo has dicho muy poco, ¿no? Tal vez porque si todos fuéramos como Pedro y Juan, o como Pablo, todos somos parte de la iglesia, nos daríamos cuenta de la oposición. Es muy importante que aquellos que fuimos llamados a proclamar el nombre de Jesús, a ejecutar las proezas del Espíritu Santo, aprovechemos el mover del Espíritu para hablar del nombre de Jesús. Y toda la iglesia siempre apoyando esto que sucede. Porque miren, cuando ellos fueron, pues no encarcelados porque, bueno, los aprisionaron un momento nada más temporalmente, estaban en los separos, hagan de cuenta, cuando los separaron a Pedro y a Juan y los empiezan a amenazar que no hablen de Jesús, Pedro y Juan dicen, no, pues nosotros vamos a seguir. Entonces dicen, no, que no lo hagan. Dicen, pues no podemos parar, lo vamos a seguir haciendo. Y ahí está toda la gente afuera y todo. Dicen, bueno, sigan. Pero cuando Pedro y Juan le platicaron a la iglesia, le dicen, oigan, nos aprisionaron los saduceos, los fariseos, nos amenazaron, nos quisieron amedrentar, nos quisieron espantar, nos dijeron que nos iban a matar, seguíamos hablando de Jesús.
nosotros estábamos firmes en que íbamos a seguir y pues nos liberaron, ¿no? Entonces, la iglesia, miren cómo reaccionó. Miren los versículos 29 y 30 de aquí. Dice la Biblia que, de hecho, el párrafo que leímos ahorita al principio es una oración. No sé cómo diga si tu Biblia, si tiene algún título antes. Es una oración. La iglesia ora y dice: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y conceda a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Como iglesia debemos orar para que los predicadores puedan predicar sin temor. Para que aquellos que tienen una audiencia pequeña o grande, o enfrente de gobernantes, o enfrente de grupos pequeños, de quien sea, tengan la libertad de predicar sin temor. La iglesia toda debe participar. Si bien todos hablamos de Jesús, todos proclamamos el nombre de Jesús, hay unos que tienen otra oportunidad. Y a lo mejor su voz se escucha más y es más callada que la de otros. Debemos orar. Debemos tener oración. Pedir el respaldo de Dios y del Espíritu Santo para los predicadores. Tú vas a estar tal vez en una posición en la que no te dejen hablar de Jesús con confianza. Pero mientras lo sea o no, tú debes orar por aquellos que pueden llegar a tener esa oposición. Oren por los maestros, por los líderes de célula, por los pastores, por todos los que predican el evangelio. Como lo hizo la iglesia, Dios permíteles predicar, aquí el 29 y 30, sin temor, sin temor. Pero además dice, para que haya, le piden a Dios que con su mano haya señales y milagros, prodigios, en el nombre de Jesús, para que el mundo crea. Como iglesia debemos orar por que eso pase. Yo no sé si lo están orando o lo habían pensado antes, pero como iglesia debemos orar: Dios, haz milagros, prodigios, haz grandes cosas con poder, Espíritu Santo, porque así será más fácil defender la palabra de los que te predican. Debemos predicar por esos milagros. Nosotros que estamos aquí, que creemos en Jesús, no necesitamos un milagro para creer. Ya hemos creído. Dice la Biblia que al que pidió milagro no le fue al que pide señal no les da, sino para los que no creen es la señal. Entonces, los que no creen a veces sí necesitan una señal. Yo sé que tú no necesitas ver que se levanta aquí un paralítico para creer en Jesús. Tú has creído en Jesús. Y como le dijo Jesús a Tomás, ¿no? Bienaventurados los que sin ver creyeron. Pero hay quienes necesitan ver. Entonces dice aquí que la oración de la iglesia es: Dios, haz milagros, prodigios, cosas poderosas, para que los que no creen, crean. Hay que orar para que Dios haga milagros en esta iglesia, pero ¿saben cuándo los va a hacer? Cuando haya gente que no cree y tenga que ver. Y esa gente tenemos que traerla a nosotros. Tenemos que predicarle a nosotros, tenemos que hablarle a nosotros. Y en tu casa, cuando tú le estás hablando a tu vecina, a tu cuñada, a tu amigo, a tu papá, a tu hermano, a quien tú quieras, y no creen, oras ahí por una sanidad, el Espíritu Santo sana, y entonces cree. Y se añade a la iglesia, y entonces ya viene el domingo. Más fácil. Puede creer nada más escuchando, porque el Espíritu Santo toca su corazón. Pero aquí dice la Biblia que la iglesia oraba para que los predicadores tuvieran el respaldo del poder del Espíritu Santo con señales y milagros. Debemos estar unidos en el propósito del Espíritu Santo, que es dar a conocer el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo para eso vino, para eso está con nosotros, para dar a conocer la gloria de Jesús. Vamos a hacerlo. Además de orar siempre por nuestros líderes, pastores, principalmente por los que se exponen más a predicar, sabemos que Dios se mueve no solamente en los predicadores, sino si tú te mantienes en oración por aquellos que predicamos, el Espíritu Santo se derrama también sobre ti. ¿Por qué y para qué? Porque Él quiere que tú también expongas el mensaje del Señor. Viene aquí el versículo 31, ahí de Hechos 4, dice: después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo,
¿Y qué pasó? Proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Si hay unos hombres, unas personas que tienen más exposición tal vez. Y toda la iglesia, con poca o mucha exposición, su familia, su círculo, debe estar en oración por todos los que predican. Y cuando eso pasa, el Espíritu Santo te llena y entonces ahora tú eres parte de los que predican. El propósito es que todos alcancemos a cierto número de personas, a cierto grupo. Dice aquí que el Espíritu Santo llenó a todos los que estaban orando, tembló la tierra y entonces empezaron a proclamar la palabra de Dios sin temor. No te dé pena, no te dé temor. Si te da pena o te da temor hablar del nombre de Jesús, tal vez necesitamos orar para que se quite ese temor. Aquí dice que la iglesia oraba, que no tengan temor de predicar. Dice también ahí, un poquito más adelante, en Hechos capítulo 12, le pasó algo similar otra vez a Pedro. Otra vez lo llevaron a la cárcel. Otra vez se lo llevaron a la cárcel. En ese momento lo sacaron rápidamente, fácil. Le platica a la gente, tiembla cuando ora y él es liberado. Pero otra ocasión lo vuelven a encarcelar. Miren, Hechos 12, 4 al 10. Dice así: después de arrestarlo, otra vez, lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. 16 soldados cuidando a Pedrito. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, ¿qué dice después? La iglesia, ¿qué? Oraba constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, que por supuesto iba a ser un juicio injusto, lo que querían era matarlo, si tú lees ahí la Biblia, dormía entre 2 soldados, vea. Al día siguiente podía morir y él estaba dormido. Bueno, eso es un paréntesis, ¿no? ¿Quién sabe qué? Tipo Jesús, ¿no? Cuando la barca se iba a hundir y estaba él dormido. Bueno, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias, eran 16, ¿no? Vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía realmente si estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pedro, pues como estaba dormido y se despertó así, y ve al ángel como que piensa que está viendo una visión, que está soñando. Pasaron por la primera y la segunda guardia. Acuérdense que cada guardia era de 4 soldados. Y llegaron al portón de hierro donde quedaba la ciudad, ya daba a la salida principal. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Un evento milagroso, por supuesto. Mientras Pedro estaba en la cárcel por predicar el nombre de Jesús, dice que la iglesia oraba constante y fervientemente. Si algo podemos hacer todos los que estamos aquí reunidos, si tú dices: es que yo qué hago, yo todavía no sé ni qué voy a hacer, no me hallo con los niños a dar clases, no me hallo a la limpieza, no me hallo a la cocina, no me hallo a la música, no sé qué hacer, en qué ayudo. Algo que todos podemos y debemos hacer es orar constante y fervientemente por los que predican. Orar constante y fervientemente por aquellos que dan el nombre de Jesús a conocer. Dice aquí que mientras ellos oraban, un ángel hizo lo que nadie más podía hacer: liberar a Pedro. Qué evento tan loco, ¿no? Eso puede y sigue pasando, pero a veces no lo vemos, la iglesia no lo ve. Hay veces que tu pastor, tu maestro, tu líder de célula tiene que ser liberado de una presión que tú no estás viendo, que hay ataques, hay presiones, hay amenazas y tú no lo ves porque tú los ves aquí enfrente bien peinados. Y no lo digo por mí porque creo que hoy no me peiné tan bien. Traía el casco puesto y tengo el cabello apachurrado. Pero hay cosas que tú y yo no vemos
pero los predicadores están viviendo. Y la iglesia debe estar constante y fervientemente orando. Hay otra experiencia aquí también en la Biblia que está en Esther, capítulo 4. No sé si recuerdan la historia de la reina Esther. Gran historia. En Esther capítulo 4, versículo 15 y 16. El pueblo de Israel estaba en un grave aprieto porque los querían matar. Simplemente el rey había dado ordenanza y había dado como la libertad de que cualquiera podía matar a un judío, ¿no? Tipo Hitler, ¿no? ¿Se acuerdan? Algo así estaba pasando en esa época. Cualquiera puede matar a un judío y no pasa nada. Es más, mátenlos, ¿no? Algo así. No es la primera vez, ni tristemente no la última tampoco, ¿eh? Es algo que le pasa a los judíos por las promesas que tienen. Entonces eso le pasó a Esther, pero Esther tenía la oportunidad de hablar con el rey. Entonces Esther 4, versículo 15 y 16 dice: Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí durante 3 días. No coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. No podemos toda la vida estar llorando por lo que pasa en nuestro mundo. No podemos todo el tiempo estarnos quejando por las malas decisiones del gobierno, por las autoridades. No podemos estarnos quejando todo el tiempo. Necesitamos orar por aquellos que también tienen la oportunidad de estar con las personas en eminencia, con los gobernantes, con los reyes. Además de orar por los pastores, por los maestros, por los líderes de célula, también toda la iglesia debemos orar y ayunar por los que sí tienen oportunidad de influir, a los políticos, a los empresarios, a los gobernantes, a los influyentes. La comisión es para todos los creyentes, sí. Todos tenemos que exponer la palabra, como les digo, pero debemos tener en nuestra oración siempre aquellos que se exponen con más peligro. Hay gente que se expone con más riesgos que tú y que yo. Hay que orar por ellos. Dice aquí, como dice Hechos, en constante oración y ferviente por aquellos que predican el evangelio o tienen oposición al compartir. Porque algunos reciben burla de su familia, algunos son juzgados en su trabajo, algunos serán juzgados de intolerantes o retrógradas. Por supuesto, del pastor y los maestros, pues ya sabemos que ellos están predicando, ¿no? Pero, ¿qué con aquellos que en su trabajo, en su familia les evitan hablar de Jesús? Dice Juan capítulo 15, versículos 18 y 19. Dice: si el mundo los aborrece, son palabras de Jesús, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Como les decía hace rato, si no nos han dicho nada, si le caemos bien a todo el mundo, tal vez no hemos hablado lo suficiente de Jesús. Tal vez no hemos confrontado las ideologías de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de los que nos rodean. Tal vez no les hemos dicho con certeza y con firmeza lo que la palabra del Señor dice. Porque nosotros no somos más que Jesús, no somos mejores que Él. Y si Jesús fue aborrecido, amenazado, amedrentado y capturado y asesinado por causa del mensaje que daba, ¿cuánto más nosotros? Que de hecho, si tú sigues leyendo, es lo que dice Jesús: el siervo no es mayor que su amo. Es lo que dice el versículo que sigue despuesito. Él fue perseguido, y a veces es alguien que nos lo prohíbe. Puede ser tu jefe o alguien con influencia en tu trabajo, ¿no? Te dice que simplemente no es el lugar para poner esa música, ¿no? Que no es el lugar para hablar de esas cosas. Puede ser tu papá o tu mamá, que te dicen que en las reuniones familiares no hables de tu religión, porque tú ya sabes que acá siempre hemos sido católicos, o lo
que sea. Entonces mejor te estamos respetando, pero aquí no digas nada. Y por supuesto toda una sociedad tratando de callar a aquel que dice que algo está mal, que algo es incorrecto, que algo es pecado y no le agrada a Dios y debe corregirse. Y no que odiamos a los pecadores y no los condenamos, pero sí odiamos el pecado y condenamos el pecado porque Dios lo condena. Por eso ponemos el pecado en evidencia, para que el pecador se arrepienta. Eso debe pasar. Nosotros deberíamos responder como lo hizo Pedro y Juan en repetidas ocasiones. Cuando alguien nos dice esto, cuando tu mamá, tu abuela, el señor de la casa, ¿no? Dice, no, aquí no se habla de esto, aquí todos creemos en lo que ya sabes, y da. O tu jefe, tu supervisor. Miren lo que dijo Pedro y Juan en repetidas ocasiones. Hechos 5:29 dice que Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Otra vez dijeron también: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. En diferentes ocasiones Dios daban esta respuesta. Cada que los querían callar, ellos decían: es necesario obedecer a Jesús antes que a las personas. Oremos y ayudemos a aquellos que predican, porque en realidad necesitamos que la iglesia soporte el trabajo de aquellos que proclaman el nombre de Jesús, que oren por nosotros y oremos unos por otros por aquellos que tienen esas pequeñas tribulaciones, que a veces no son tan pequeñas, son fuertes, pero son secretas, escondidas. Y tú no ves al que está junto a ti cómo sufre cuando está con su familia, o cómo lo callan en su trabajo o en su negocio, o cómo lo calla la sociedad, o cómo ha tenido temor de publicar un comentario que cuando lo ve en una red social le da a veces hasta repudio, porque dicen cada tontería, pero nos da temor a decir algo, porque todos apoyan eso y nadie apoya a la palabra del Señor. Tal vez Dios te está preparando a ti para algún día ser ese Pedro y ese Juan, como pasó aquí en los Hechos. Dice que la Biblia que la iglesia estaba orando y reunida para que fuera librado Pedro y Juan, pero luego el Espíritu Santo los llenó a ellos y muchos de ellos después salieron. De ahí salió Felipe, de ahí salió Timoteo, de ahí salió Esteban, de ahí salió Pablo. Dice Hechos capítulo 5 versículo 40 al 42. Hechos 5, 40 al 42, que es el capítulo que sigue de donde empezamos. Dice: entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso los soltaron así, pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Ese es el mensaje. Y a pesar de los azotes, dice aquí la Biblia que Pedro y Juan, azotados literalmente con látigos, amenazados, nuevamente amedrentados, dice que no cesaban, no paraban de decir que Jesús era el Mesías, y hasta les daba gusto decir: no inventes, nos merecimos esto, nos lo ganamos por predicar el nombre de Jesús, así como nuestro maestro fue crucificado. Quiere decir que estamos haciendo lo correcto. Yo les he dicho muchas veces que habrá tribulación, que habrá problemas y que debemos seguir adelante. He predicado de eso porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que debemos estar firmes a pesar de todo lo que en el mundo pasa, todos los ataques del enemigo, los ataques de la familia, de la sociedad, los problemas, las necesidades. Debemos seguir firmes, claro, pero cuánto más si vivimos a veces todos esos problemas nada más porque sí, porque vivimos en el mundo. Cuánto más debemos estar firmes y contentos y alegres cuando por causa de mencionar el nombre de Jesús nos pasa todo eso. No hay que callarnos. Proclama el nombre de Jesús y ora por aquellos que predican, por aquellos que hablan, para que lo hagan sin temor. Y nosotros estaremos orando también por cada uno de ustedes, para que sin temor prediquen en sus casas, en sus escuelas, en sus trabajos, en sus negocios, con su vida.
por supuesto, pidámosle al Espíritu Santo que haga prodigios, señales, milagros, para que también eso soporte nuestra palabra y tengamos esa autoridad. Y hoy solamente quiero que oremos por aquellos que predican a los que están en eminencia, aquellos que predican a un público, pero también por todos los que tenemos esas tribulaciones, a todos los que nos han querido callar la boca, aunque sea bajita la mano, porque sé que pasa, a todos nos pasa. Sé que te pasa a ti, sé que le pasa al que está a tu lado y al que está atrás, así como nos pasa a los que estamos adelante. Así que vamos a orar. Primero vamos a orar por aquellos que predican abiertamente con el micrófono. Si tú sabes de alguien que también ha sufrido amenazas o no lo sabes, entonces ora constante y ferviente. Te invito a cerrar tus ojos. Esta es la oración del día de hoy. Señor Jesús, hoy queremos orar y también queremos que sea constante nuestra oración. Oramos fervientemente, como lo dice la Biblia, con el corazón, pidiendo, Señor, que des la fortaleza a todos los que predican tu nombre, que tengan la libertad de predicar sin temor, todos aquellos que dicen que tú eres el Mesías, Jesús, que a pesar de las dificultades, a pesar de las burlas, a pesar de todo lo que se opone para que los que predican tu nombre puedan hablar abiertamente de ti, Jesús, puedan hacerlo sin temor, sean levantados, sean fortalecidos, sean liberados de la opresión, de la amenaza. Escucha hoy, Señor, las amenazas que ha tenido la sociedad para aquellos que predican, para aquellos que dicen que la Biblia está en contra de lo que ellos creen. Señor, escucha las amenazas de la ley, de los gobernantes, de la sociedad, del mundo, y te pedimos que, Señor, des fortaleza a los que predican y que hagas señales y prodigios, y que tu Espíritu Santo ejecute milagros a través de las manos, de las palabras, de la voz de aquellos que predican tu nombre, para que el mundo crea que tú eres el Mesías, que tú eres Jesús, que tú eres el Señor, que tú eres Dios. Porque tenemos solamente una tarea, y es proclamar tu santo nombre. Pedro y Juan aprovecharon la oportunidad para decir: sí, ese Jesús al que muchos dicen conocer, al que muchos creen que fue un simple profeta, que fue un hombre que caminó por aquí nada más, Él es aquel que quita pecados, es aquel que restaura personas, aquel que sana corazones, aquel que restaura el corazón herido, aquel que da gozo al que tenía tristeza, aquel que da alegría al que estaba triste y deprimido, aquel que limpia el corazón culpable y que se siente atacado, Señor, por los errores del pasado, aquel que se siente condenado, trae libertad. Ese es Jesús, y ese mensaje, Jesús, queremos dar con libertad a todas las naciones, a todas las ciudades, a todos los pueblos, a cada amigo, a cada compañero, a cada colega, a cada familiar. Queremos proclamar sin temor, Señor. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das y le has dado a todos aquellos que predicamos tu nombre, Jesús. Ahora yo te voy a pedir que ores por cada uno de nosotros, que tú ores por el que está junto a ti, el que está delante, atrás de ti. Ora por los que están alrededor de ti, por este grupo pequeño que somos aquí en la iglesia. Dile: Señor Jesús, yo te pido, cuando mi hermano, mi amigo que está aquí atrás, aquí adelante, aquí junto a mí, sienta ese temor, necesidad de callarse un poco porque lo presionan sus amigos, porque lo presionan sus jefes, porque su familia le ha prohibido hablar. Yo te pido que le des el valor, que le des la fe, que le des la fortaleza para decir con convicción: yo creo en Jesús, y Jesús dice que eres el único camino que nos lleva hacia Dios, que no hay intermediario, que no hay nada en medio entre los hombres y Dios, sino solamente Jesús, quien a través de su perdón de pecados que pagó en la cruz puede llevarnos a la presencia del Padre. Yo creo en Jesús. Dale fuerza a mi hermano, dale fuerza a los jóvenes para que en su escuela, con sus amigos, sean capaces de proclamar tu nombre. Dale fuerza a los niños para que cuando los que los rodean, los adultos o niños, les quieran decir que esas son cosas que no existen, ellos tengan la fe para decir que tú eres
fuerza, Señor, a cada adulto, a cada matrimonio, a cada, Señor, anciano aquí para que tenga la libertad, a cada persona que estamos aquí reunidos como familia, de decir: yo creo en Jesús, ese Jesús del que ustedes quieren callar. Él es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino a Dios. Arrepiéntanse de sus pecados. Dios no tolerará el pecado, pero nos ha dado a Jesús, su Hijo, para que todo aquel que en Él cree sea salvo. Dale la libertad a esta iglesia, a cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor. Que esta sea una iglesia que proclama sin temor, que proclama con libertad tu santo nombre, Dios. Glorifícate, exáltate con proezas, con milagros, con prodigios, para que tú, Señor, seas conocido, para que tú, Señor, seas glorificado, Padre. Y tu nombre, Jesús, siempre se ha puesto en alto, Padre. Gloria a ti, Jesús. Amén. Amén. Pues gloria a Dios, es la palabra de Dios para tu vida. Consérvala en tu corazón. Y no te calles. Él es Jesús.